Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 8. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lávense ustedes los pies, y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten, y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara, y dijo: Apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásalo y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada, y tomó un becerro tierno y de los mejores, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Hasta ahora hemos visto que el Señor se le apareció a Abraham, posiblemente dentro de los 3 meses después de que Abraham se hizo la circuncisión, y también circuncidó a todos los de su casa. Y mencionamos que dentro de los 3 meses porque se le aparecieron 3 hombres, y uno de ellos le dijo que para esa misma época, el año próximo, Sara tendría el hijo prometido, un hijo. Y mencionamos también que estos 3 hombres, ¿quiénes eran? Dios manifestado en forma humana, y los otros 2 hombres eran 2 ángeles. Mencioné también de que hay muchos debates de que si Abraham sabía que esos 3 hombres era Dios y 2 ángeles desde un comienzo, desde que los vio. Y les di mis razones de que, porque me inclino a que, según lo que dice aquí en la Biblia, Abraham sí se percató de quiénes eran cuando él los vio por segunda vez, cuando ellos se le aparecieron. Pero lo importante aquí es que si él sabía o no sabía, el mensaje principal es que Abraham nos demuestra humildad, respeto, una gran hospitalidad, que eso en aquella época eso se tomaba bien en serio. Y él no mandó a ninguno de sus sirvientes a atenderlos. Él personalmente los atendió a los 3. Abraham aquí nos da un gran ejemplo de servitud. Es más, él se describe a sí mismo como siervo del Señor, esclavo del Señor. Abraham mismo dice: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Ahora en el versículo 4 nos dice: que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Aquí donde dice lávense ustedes los pies, ¿por qué lavarse los pies? Aquí Abraham está demostrando hospitalidad. Recuerden que cuando leemos y estudiamos la Biblia, debemos siempre recordar que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no dirigida hacia nosotros. De acuerdo a los que la escribieron en aquella época, esto se escribió acorde a la cultura y la costumbre de esos tiempos, dirigida a la gente de esos tiempos. En aquella época no había carros, motocicletas, ni nada de esos medios de transportes. Las personas usaban burros, caballos, camellos, etc. Y la mayoría caminaban. Entonces, generalmente caminaban distancias largas. Ellos usaban zapatos abiertos, sandalias, como tipo de sandalias. Y como se podrán imaginar, pues
al usar sandalias, automáticamente esto tiende a ensuciar los pies con el polvo de la tierra. Parte de demostrar hospitalidad era de ofrecer agua para que se lavaran los pies, ya sea al entrar o antes de las comidas, especialmente porque las mesas que usaban para comer o donde ponían las comidas eran mesas bien bajas. Lavarse los pies es una señal de hospitalidad, respeto y humildad. Y en el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña que lavarse los pies es una lección de servitud, de servir a Dios y a los demás. Esto de proveer el agua para lavarse los pies era una demostración de hospitalidad y era de esperarse, pues. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 19, versículo 2, esto aparece en el próximo capítulo, cuando los dos ángeles se separan de Abraham y de Dios, y estos dos ángeles van en camino a Sodoma, en donde se encuentran allí con Lot. Génesis 19, versículo 2 nos dice: y les dijo: Señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Y después dice aquí que Lot insistió y finalmente entraron a la casa de Lot, en donde él les preparó un banquete y comieron. Esto lo veremos más adelante, pero quería demostrarles que el ofrecerles que se laven los pies era lo normal, o sea, lo de esperarse, al ser invitado en una casa, pues, en aquella época. La hospitalidad era algo importante en aquel tiempo, o sea, se tomaba bien en serio. Por ejemplo, entre las costumbres de los árabes beduínes, ellos tienen una regla de los 3 días. ¿Y de qué se trataba esa regla de los 3 días? Pues cuando los hombres tenían visitantes y los aceptaban en sus casas, ellos no podían ni siquiera cuestionar a los visitantes durante esos 3 días. Y leí por ahí también que hasta los enemigos, de acuerdo con esta regla de los 3 días, hasta los enemigos tenían derechos. Y ellos tenían que ofrecerle hospitalidad. Y luego ya al final de los 3 días le daban un tiempo para que tomaran su camino antes de tomar acción contra ellos o matarlos o algo así. No podían tomar represalias contra ellos sino hasta después de que pasaran esos 3 días y todo eso. Qué curioso, ¿no? Pero la hospitalidad no estaba limitada solo a cómo uno trataba a los invitados, sino que también parte de ser hospitalarios era ayudarlos a que el viaje o su recorrido les sea más fácil. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 24, versículo 32, Génesis 24, 32 nos dice así: Entonces el hombre entró en la casa y Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje y trajo agua para que se lavaran los pies, él y los hombres que estaban con él. Este hombre era del que hablan, era el criado de Abraham. Esto lo veremos más adelante. Que por orden de Abraham, él fue a encontrarle una esposa para el hijo de Abraham, el hijo prometido que nació después. Y Labán era el hermano de Rebeca. Rebeca va a ser la futura esposa del hijo de Abraham. Aquí vemos también que Labán, al recibir al siervo de Abraham en su casa, ¿qué le trae? Agua para lavarse los pies. Y además se encargó de descargar a sus camellos, o sea, el camello del siervo y todo eso. Si vamos a Génesis capítulo 43, versículo 24, Génesis 43, 24 dice así: Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y se lavaron los pies. También dio forraje a sus asnos. Este es otro ejemplo. Ahora,
Si vamos al Nuevo Testamento, vayamos a Lucas capítulo 7, versículo 44. Lucas 7, 44. Aquí dice, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Aquí Simón era un fariseo que había invitado a Jesús a comer con él en su casa, y una mujer que era pecadora se enteró de que Jesús estaba allí. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Recuerden que ella era pecadora. Pues ella trajo un frasco de alabastro con perfume y llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y lo ungía a Jesús con el perfume. Y estos perfumes en aquella época eran caros. Entonces por eso Jesús le dice a Simón aquí que mira a esta mujer, ¿no? Que Jesús entró a la casa y ni siquiera le ofreció agua para sus pies, ya que eso era una demostración de hospitalidad. Y Simón ni siquiera se había ofrecido a lavarle los pies. Entonces aquí vemos cómo Jesús compara el servicio afectuoso por la mujer y la compara con la conducta fría y no respetable del fariseo, que ni siquiera había tenido la cortesía de ofrecer agua para lavarse los pies. Simón el fariseo no había sido hospitalario con él, pero la mujer fue sanada y ella mostró el más alto nivel de hospitalidad a Jesús. Entonces, lo que quiero decir es que Abraham aquí demostró ser, en este capítulo, demostró ser un siervo de Dios, o sea, esclavo voluntario de Dios, su servidor. Abraham personalmente sirvió al Señor y a los otros 2 ángeles, los cuales mencionamos que los otros 2 hombres eran ángeles. Si vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2, Hebreos 13, versículos 1 y 2 nos dice, permanezca el amor fraternal, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lo voy a leer de nuevo. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. En el podcast anterior describimos qué eran los ángeles y mencionamos que los ángeles son seres o cuerpos celestiales creados por Dios. Y como vemos aquí, ellos también se pueden manifestar en forma humana. Los ángeles están para cumplir la voluntad del Señor. Y los ángeles tienen muchas funciones. Ellos nos protegen, nos liberan, nos fortalecen y mucho más. El significado de ángel es agente, mensajero. Ellos son los agentes y mensajeros de Dios, del Señor. Bueno, entonces lo que dice aquí en Hebreos es que no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto le pasó a Lot. Él, sin saberlo, hospedó a los 2 ángeles que mencionamos en Génesis 18, porque luego vamos a ver que el Señor se queda hablando con Abraham y los otros 2 hombres, o sea, los 2 ángeles, toman rumbo a Sodoma. Es así también como nosotros debemos ser hospitalarios, debemos tener esa actitud de servidor, de servir a los demás, a nuestro prójimo. Porque servir a nuestro prójimo es como servir a Dios. Como lo dice uno de los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En el Antiguo Testamento, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 20 al 21. Éxodo 30, 20 a 21. Se los voy a leer. Aquí Dios ya había hecho una ley
de que para entrar en el tabernáculo deberían lavarse los pies para que no mueran. Se los voy a leer. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También, cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Entonces aquí podemos ver en el Antiguo Testamento también lavarse los pies es como una señal de aceptación para quienes entraban a la sinagoga, también al tabernáculo. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, con respecto a esto de lavarse los pies, Jesús nos enseña que también se aplica de otra manera. Se los voy a explicar rapidito para que tengan una idea, pero este es un estudio que veremos más adelante. Si vamos al Evangelio de Jesús según Juan, capítulo 13, versículo 14, aquí es cuando Jesús les lava los pies a sus discípulos. Esto fue antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora ya había llegado y que pronto él sería crucificado. Aquí en esta era la última cena y aquí Jesús da un ejemplo supremo de humildad a sus discípulos. Se los voy a leer desde el versículo 12 al 17. Aquí Jesús le lavó los pies a sus discípulos y cuando le tocó lavar los pies a Pedro, Pedro le dijo, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Él dijo eso porque él no entendía por qué Jesús les lavó los pies, pues estaba sorprendido. Y Jesús después le dijo a Pedro que si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro le respondió entonces no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo que el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Y aquí cuando él dice no todos, es porque se refería a Judas, que él es el discípulo que lo iba a traicionar. Se los voy a leer. Juan 13, versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo, que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Entonces, la razón por la que Jesús les dijo a los discípulos que deben lavarse los pies unos a otros es para enseñarles que deben servir unos a otros con humildad, empatía. Debemos cuidar de los demás, limpiarnos en un mundo lleno de maldad por el pecado y imitar a Jesús en todo lo que hacemos. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz. ¿Y cómo así? Pues fuimos sacados de las tinieblas a la luz por medio de Jesús. Jesús nuestro Señor. Cuando nos entregamos a Jesús y tenemos una relación con Él, esto nos llena de esperanza. Y es cuando Jesús nos invita a su nueva casa que está preparando para nosotros. Un cielo nuevo, una tierra nueva y estar con Él para siempre. Nosotros tenemos doble nacionalidad, pues
somos de esta tierra, de este mundo, pero también pertenecemos al mundo de los cielos. Por eso digo que tenemos doble nacionalidad. Y esto gracias a que Jesús murió por nosotros en la cruz. Y Él pagó por nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz. Debemos siempre estar listos para Él. Jesús nos invita a vivir y a convivir con Él en su nuevo reino, o sea, nuestra verdadera casa, en el reino de los cielos. Nosotros, como dije, no pertenecemos a este mundo. Este mundo es temporal. Nuestra verdadera casa está en el reino de los cielos. Y Jesús nos invitó a su nueva casa y Él nos limpió de nuestros pecados para que así nosotros podamos estar en la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo único que tenemos que hacer es aceptar esa invitación, arrepentirnos de nuestros pecados para poder entrar a nuestra nueva casa, limpios de pecados y estar en la presencia de Dios. Y como dije, solo tenemos que aceptar su invitación, aceptar a Cristo nuestro Señor, que toca las puertas de nuestro corazón. Déjalo entrar. Si no conoces a Jesús, acepta su invitación. Abre la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Acepta a Jesús, nuestro Salvador, el Mesías. Todo el que cree en Él será perdonado de sus pecados. Debido a que Él murió por nosotros en la cruz, ya somos justificados y estamos en el proceso de santificación. Santificación es cuando caminamos en Cristo, cuando seguimos sus enseñanzas, aplicamos todo lo que aprendemos. Y a veces cuando nos desviamos del camino de Dios, pues durante ese proceso de santificación es cuando debemos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de corazón. ¿Has aceptado la invitación de Cristo? ¿O conoces de alguien que necesite oír de la palabra? Nunca es tarde para esto. Lo que sepas de Jesús, ya sea mucho, ya sea poco, compártelo. Comparte su palabra con otros y sigue su ejemplo. Así como Jesús le lavó los pies a sus discípulos mostrando humildad, asimismo nosotros debemos servir unos a los otros. Como quien dice, lavarnos los pies y ser limpios, justos ante Dios. O tratar de serlo, pues, ya que nosotros todos somos pecadores. Y como he mencionado antes, el único justo y perfecto que ha estado en esta tierra es Jesús. Entonces, ya para terminar, en el versículo 5 dice, yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado ¿a quién? A su siervo. Aquí él se llama a él mismo como su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásalo y haz tortas de pan. Aquí la flor de harina era una mezcla de harina fina y aceite que se utiliza en la Biblia como ofrenda en los rituales de purificación y sacrificio. Esta mezcla se usaba también como símbolo de la pureza y la humildad y debía ser preparada con mucho cuidado y respeto. Y en algunas traducciones dice 40 litros, 20 kilos o 3 medidas. Vemos aquí que Abraham fue bien generoso y ofreció lo mejor de lo mejor que tenía. Entonces, versículo 7 dice, corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Aquí podemos notar que Abraham todo lo hizo inmediatamente, o sea,
para que todo pudiese estar listo rápido y poder servirles y no dejarlos esperar. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Imagínense, esto era bastante comida y nada más eran 3. Y aquí vemos también que los ángeles pues también comen. Y el hecho de que ellos se sentaron a comer fue como para darle la oportunidad a Abraham de servirles y pues también de compartir. El comer juntos demostraba unidad, o sea, convivencia con ellos, que esa era la tradición pues de aquella época. Y todavía hoy en día, en ciertas culturas, con la familia, las amistades, todo se hace en base a, bueno, vamos a comer y hacer esto y lo otro. Pues esa convivencia alrededor de la comida. Aunque aquí dice que Abraham, mientras comían ellos, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. O sea, él más bien estaba ahí como su servidor, sirviéndole al Señor y asegurándose de que todo esté perfecto para ellos. Eso es una gran demostración de hospitalidad, de humildad y de servirle a su Señor, de obediencia al Señor. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.